Bueno, continuamos con la determinación de las constantes de error estáticas de velocidad y de aceleración. En este video vamos a ver las dos desde el punto de vista del dominio de la frecuencia. Recuerda que ya lo vimos esto en videos anteriores con respecto en el dominio del tiempo. Aquí lo que vamos a hacer es encontrar en base a la respuesta del diagrama de Bode, a la respuesta en la frecuencia del sistema en lazo abierto, vamos a encontrar si el sistema es tipo 1 o es tipo 2, y si es así, buscamos en bajas frecuencias y determinamos de la manera que vamos a ver en este video, pues cuál es la constante del error estático de velocidad, que es KV, o la Ka, que es la constante de error estático de aceleración. Lo que recordemos es que la KB es el límite cuando la S tiende a 0 de S por G de S. En el dominio de la frecuencia, como la S se cambia por J omega, pues aquí tendríamos J omega y J omega, y esto lo hacemos tender para abajo, y por lo tanto esta expresión es válida para cuando la frecuencia es muy pequeña, en este caso mucho menor que 1. De esa manera tenemos que la magnitud en decibeles de esa cantidad, pues es simplemente, en omega igual a 1 es esto. Nada más que la presentación que vamos a hacer aquí en octave es en el cruce por 0 decibeles. Son dos maneras. Las de este video va a consistir, el algoritmo que te voy a presentar en octave nada más para el cruce por 0 decibeles. Entonces, en la frecuencia omega igual a 1, pues la magnitud de abajo es 1, por lo tanto 20 logaritmo de KB es el valor para la aproximación de mi función de transferencia en bajas frecuencias. Recuerda que la función de transferencia pues, puede ser muy compleja, puede tener varios polos, varios ceros. Sin embargo, al ser un sistema tipo 1, todo puede aproximarse a la forma canónica que hemos estado analizando. Si recordarás esta que estamos viendo aquí, cuando la frecuencia es muy pequeña, bueno, pues todo esto tiende, todos los binomios a 1, solamente me quedo con el factor K sobre J omega. En el caso de este video va a ser para n igual a 1 y para n igual a 2. O sea, sistema tipo 1, sistema tipo 2. El primero para velocidad y el segundo para aceleración. Y ok, el caso de n igual a 0, la constante de error estático de posición, ese lo vimos en el video anterior. Si no lo has visto, te recomiendo que vayas y lo veas. En este caso vamos a analizar el sistema tipo 1. Bueno, cuando la aproximación entonces se evalúa en omega igual a 1, bueno, pues tenemos 20 logaritmos de KV, y de esa manera pues encontramos con la inversa de esta función, pues el valor de KB. Eso lo podemos ver fácilmente en la siguiente gráfica que está aquí. Este es un sistema ejemplo donde inicia el diagrama de Bode de magnitud con una pendiente de 20 decibeles por década, indicador de sistema tipo 1. Y bueno, pues esta es la aproximación en bajas frecuencias de mi sistema general, que es la línea negra. Y esta línea punteada pues es una extensión de esta aproximación en bajas frecuencias. Sin embargo, en omega igual a 1, pues el valor de esta aproximación sería 20 logaritmo de KB. Hacemos la evaluación y bueno, pues es nada más encontrar el valor de la KB, pues haciendo la inversa, ¿no? de esta aproximación. Nada más que nosotros lo que vamos a hacer es encontrar mejor lo que sería omega 1. ¿Por qué omega 1? Vamos a ver la razón. En omega 1, al cruzar por 0 decibeles, bueno, tenemos una ganancia de 1, quiere decir que omega 1 sería igual a la KV. Y eso es nuestro objetivo en este programa. El ejemplo en este video, el programa que les voy a mostrar un poquito más adelante, este ejemplo que trae aquí el libro, pues es un sistema de segundo orden y encuentra las frecuencias y el omega 1, omega 2, omega 3. No nos vamos a enfocar en este ejemplo. Vamos a ver directamente el programa que ya tenemos por aquí preparado.
Y bueno, lo que tenemos aquí es otro ejemplo en realidad. Limpiamos la consola. Es el paquete de control, lo que tenemos aquí. La forma para manejar la forma algebraica de la función de transferencia. Encontramos el diagrama de Bode y sacamos los valores de la magnitud, de la frecuencia, de la fase y de la frecuencia naturales, no en decibeles, la magnitud del diagrama de Bode de G. Entonces, el primer valor de la frecuencia que existe en radianes por segundo se lo vamos a dar a la variable omega 1, a W1, y recuerda que K sobre omega es igual a la magnitud. Bueno, pues entonces la K es igual a la magnitud por omega 1 y esa K me va a servir para pues hacer la aproximación. Entonces, ¿cuál sería la aproximación? Pues 20 logaritmo base 10 de K entre omega 1. Esta aproximación la voy a utilizar en una función anónima, una especie de función lambda en algunos lenguajes, con el vector omega para con esta función arrayFunc evaluar puntualmente cada uno de los elementos del vector, y lo que voy a hacer es generar pues todos los valores de la misma frecuencia en esta evaluación de G de pues lo que sería esa aproximación en bajas frecuencias. Voy a darle un valor negativo a la frecuencia omega 3, que es el cruce por cero. Y bueno, lo que tenemos aquí, entonces omega 3, empezamos a recorrer todos los valores de la frecuencia y checamos el iésimo valor de la aproximación. Mientras sea, si la magnitud es negativa, recuerda que estamos en decibeles, y que viene de una cantidad positiva en decibeles. Cuando es negativa, pues entonces ya llegamos al valor que nos interesa y esa frecuencia la vamos a considerar como omega 3. Tenemos que recordar que no tenemos ahorita control o no hay manera exacta de decir qué paso o qué distancia hay entre este valor de frecuencia y la anterior o posterior. Es solamente una aproximación y realmente algo buena para verlo aquí en el ejemplo. Entonces, cuando esta ganancia de la función de transferencia aproximada llega a ser negativa, es el primer momento, entonces la frecuencia esa la voy a considerar como omega 3. Me salgo del for con este break y eso le vamos a llamar KV. No le pongo punto y coma para que se despliegue. Y lo que voy a hacer aquí es, hago el sistema retroalimentado con G, ese sería GCL. Utilizo un vector de tiempo de 0 a 10 segundos para la simulación en el tiempo. Otra vez, array function de la función rampa. Recuerda que vamos a encontrar la KV y es en relación al error que tiene el sistema en lazo cerrado cuando la entrada es la rampa unitaria, que es en este caso A. Todos los elementos de T es A. O sea, aquí yo puedo utilizar simplemente en lugar de U, T. O sea, T y T en LSIM. LSIM utiliza el sistema en lazo cerrado, el vector de entrada y el vector de tiempo. Nada más que yo lo quise hacer así porque pues lo tengo así en forma generalizada para el caso de la siguiente constante, de la K. Y una vez que se obtiene el valor de la salida, el tiempo y el estado, recuerda qué sistema es este. Este es un sistema de grado 3. Es este. Tengo un polo en el origen, un polo en -1 y un polo en -3. Y bueno, se revela el octave. Ok. Y una vez que ya tengo entonces esa respuesta en el tiempo de este sistema en lazo cerrado, lo que voy a hacer es encontrar de la figura actual. Recuerda que acabamos de graficar Bode, los children, y vamos a obtener el 4 es el handle o la manija de lo que es la figura de arriba de la magnitud.
voy a sujetarla y para graficar ahí la G1 en función de la frecuencia omega. Y es algo extraño. Yo me imaginaría que fuera al revés, o sea que el número más grande fuera la curva de fase porque está abajo, pero pues no es la de arriba. Entonces handle hijos 4 es el handle de la magnitud. Y hijos 2 es el handle de la fase. Entonces allí el de la magnitud lo sujeto para graficar y que se empalme la magnitud del diagrama de bode original y el de la aproximación. Y este del 2 no lo sujeto, grafico la entrada y grafico la salida para pues hacer una comparación de los dos. Checo la longitud de la salida y veo la diferencia entre la entrada y la salida en los últimos valores del vector, pues para ver que el error estático en estado estacionario, burdamente con la diferencia de ese resultado numérico que se me dio, o de acuerdo a la fórmula que me dice que este error es 1 sobre KV. Esta parte es, la presentación fue un poquito tardada porque es, em, vamos a decir, la presentación que sigue, la de la K, es muy rápida, es semejante a esta. Vamos a terminar el ejemplo con la simulación y el análisis. Bueno, tengo un problema ahí. KV omega que tengo. Una línea 22. Hay un error. Algo le moví. Vamos a ver. Una línea 22. Este break y este end. Se me hace que con el lápiz hubo alguna copia. Esto no debió de estar aquí. El lápiz que estoy empleando me provocó ese problema. Ahí está, ya tenemos la gráfica. Bueno, tenemos aquí las respuestas. La omega 1 es 0.1, es la primera frecuencia de la simulación, es esta, la omega 1. La omega 3 es el cruce por 0 decibeles de la aproximación. Miren, esta línea roja es la curva de magnitud de la línea aproximada. Empiezan 20 decibeles y sigue así. Aquí tenemos la línea de 0 decibeles. Y me dice que en punto 33 es aproximadamente el cruce por 0. O sea, por aquí así más o menos. La KV, por lo tanto, pues es eso. Lo tengo repetido también. Algo hice aquí. Vamos a ver. Les digo. Con el lápiz repetí código. Bueno, voy a quitarlo esto. Eh, y cuando lo quiero hacer no me da, ¿eh? Y bueno, lo que tenemos entonces es que la KV es .33. La diferencia, burdamente, aquí está la rampa de referencia y esta es la respuesta del sistema. La diferencia me dice que es 3. Bueno, pues si aquí esto va más o menos, aquí van 10. Y esto sería pues algo así cerca tal vez en esta línea, en esta es 6, pues sí más o menos 7, la diferencia es más o menos burdamente 3 y con la fórmula de KV sería también 3. Esa es la aproximación de este sistema o la respuesta en la magnitud y en la fase, en la magnitud y en el tiempo, en la magnitud contra frecuencia y en el tiempo. Ahora vamos a ver pues lo mismo, pero con lo que sería el error estático de aceleración. La fórmula pues es simplemente
Ka es igual al límite cuando la S tiende a 0 de S al cuadrado G de S. Se cambia la S por J omega, lo pasamos para abajo y en bajas frecuencias, por lo tanto, se tiene esa aproximación. El logaritmo de esto pues es esto. Si el omega es 1, pues también tenemos esa aproximación así. Y bueno, nosotros lo que vamos a hacer es aproximar esto en bajas frecuencias. O sea, esta aproximación de la línea inicial la vamos a proyectar hasta 0 y aquí la frecuencia esta va a ser raíz de K. ¿Por qué? Porque la magnitud de esta va a ser igual a 1. Y si es así, entonces al ser esto igual a 1, pues K es igual a la raíz o es igual a esta cantidad al cuadrado, a omega al cuadrado. Es decir, omega es igual a la raíz de K. Sí, omega es igual a la raíz de K. Y eso lo tenemos en el programa también, aquí en Octave ya listo. A ver si no copio otra vez el código con el lápiz. Bueno, aquí lo tengo. Tenemos exactamente la misma estructura, las mismas aproximaciones. Nada más que, fíjate que aquí el sistema es tipo 2. Aquí pongo S al cuadrado, la G, enlazo abierto, con un polo en S más 2. Ahora tengo dos ceros en S más 1. Hago el bode, el diagrama de bode, otra vez, la misma estructura, encuentro la magnitud, la fase, estas son naturales, no están en decibeles, la magnitud, la fase está en grados y la frecuencia en radianes por segundo, obtengo el primer valor. Ahora, recuerda que es K sobre omega al cuadrado, la aproximación, esa es la primera magnitud. Y de esa manera, pues encuentro el valor de K y esta forma aproximada de la función de transferencia en bajas frecuencias con esta función anónima o tipo lambda de Octave y el vector W, pues se obtiene el vector de la función aproximada G2. Y otra vez lo mismo, si hay un cambio de magnitud, siempre iniciamos, bueno, en este caso estamos iniciando, previamente corrí el programa y me di cuenta que estamos iniciando con magnitud positiva. Entonces cuando veo el cambio de la magnitud, o sea, bajamos de 0 decibeles, en ese momento considero la frecuencia como la frecuencia de omega 3 en este caso, y lo que nada más hay que hacer, pues elevar al cuadrado la omega 3 para encontrar Ka, otra vez todo con la misma aproximación, pero ahora la función de entrada es un medio a al cuadrado. Ahora es cuadrática la entrada de referencia y tenemos la simulación con esta entrada, el tiempo, obtengo el children, hago lo mismo para empalmar la curva de magnitud en decibeles, la original con la aproximación aquí. Por eso hago este hold on. Y aquí hago la sustitución de la gráfica de fase por las dos gráficas del tiempo y referencia y tiempo y la salida. También en forma burda obtengo la diferencia de los últimos elementos de la simulación de ambos, de la entrada y de la salida. Y ese error estático también en estado estacionario mediante la fórmula 1K. Vamos a ver que también esto da muy buenos resultados. Es un poquito más disparado la diferencia, pero bueno, esto es numérico, ¿no? Y es cuestión de mover el software un poquito para aproximar esto todavía más. Pero pues está bien. En omega igual a 3, que cruzamos pues, 0.7, que sería más o menos por aquí, estamos cruzando por 0 decibeles. Y la diferencia es 2 en forma burda. Aquí es muy difícil ya ver una aproximación. Es cuadrática y van las dos empalmadas. Fíjate en la escala que está en 5000. Y el tema de la fórmula me dice que es 1.9692. Bueno, pues esta es la fórmula y esto es lo que nos da en el instante de 100 segundos. Y eso es todo en este video.